Queridas hermanas, queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a reflexionar eh, sobre la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, eh, en el capítulo 20, en un suceso que tiene su contexto dentro de las apariciones de nuestro Señor a sus discípulos tras la resurrección. Hace poco conmemoramos la Semana Santa, ¿no es cierto?, donde recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y el Evangelio nos dice que 8 días después de la resurrección se vuelve a aparecer a los discípulos para confrontar a Tomás, uno de ellos. Vamos a leer entonces en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 24 en adelante, qué es lo que nos relata este Evangelio. Y que tiene que ver con el tema que vamos a analizar hoy día, que es la fe de los creyentes. ¿Bien? Entonces nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el verso 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Juan nos sigue diciendo, a propósito de la fe también, lo siguiente, versículo 30 en adelante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que sí se habían escrito, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué es lo que nos interpela aquí el Evangelio de Juan? Bueno, a la fe, a la fe. Y no cualquier fe, sino que la fe salvadora, aquella fe que nos lleva a tener vida en el nombre de Jesucristo. Y es la fe que en un principio le había fallado a Tomás, a Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no vio a Jesús resucitado con sus propios ojos, no creyó en el testimonio de sus compañeros discípulos. Eh, ¿Pero qué es la fe entonces? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la fe es un concepto más o menos ambiguo que no solamente está restringido al ámbito religioso, también en el ámbito secular, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, nosotros decimos tener fe en distintas cosas. Le tengo fe a este remedio, le tengo fe a este doctor porque este doctor sabe de lo que está hablando, le tengo fe a esta persona porque él sí sabe de esta materia, en fin. Entonces, eh, la fe es un concepto que manejamos en nuestra vida cotidiana, no solamente en el ámbito religioso, pero llevado al Evangelio, ¿no es cierto? Es lo que denominamos la fe salvadora. ¿Y qué implica esta fe salvadora? Implica varias cosas. Veamos en Romanos 10, Romanos 10 en el verso 17, ¿qué nos dice San Pablo? San Pablo nos va a decir lo siguiente, en Romanos 10, 17. Y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe proviene de oír, nos dice, la palabra del Señor. O sea, nos llega, es algo que nos llega, es lo que en teología se denomina, ¿no es cierto?, una gracia preveniente. Vamos a explicar de qué se trata eso. Esto en sentido general, entonces, nuestra fe es una respuesta a la palabra que escuchamos.
que es el Evangelio, al que se refiere, ¿no es cierto?, eh, Pablo en la carta a los romanos. Y en la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos también nos va a decir algo respecto de la fe. En el capítulo 11, en el verso 1, Hebreos 11:1, nos dice la fe, a propósito, ¿no es cierto? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay una seguridad en la fe. Hay una seguridad. ¿En qué? En lo que Dios nos ha prometido o mandado realizar aquí y ahora. O sea, hay una fe en eso. Hay una seguridad. Y nuevamente Pablo en la carta a los Colosenses se va a referir también a la fe. Y nos va a decir en el capítulo 2 los versos 6 y 7, nos va a decir que, eh, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, estar sobreedificado, confirmado, arraigado en Cristo. Esa es la fe. Eso es lo que nos dice. Bueno, aquí están los tres elementos que en general en teología se clasifican dentro del concepto de fe. Eh, Primero, la fe en general, entonces, contiene un elemento de creencia, ¿ya? Hay un elemento intelectual. Yo creo en un hecho, creo en una persona, creo en una idea que se me está proponiendo porque es verdadera o porque por lo menos tiene evidencia de ser verdadera. Eh, y esto no solamente, insisto, en el ámbito de la fe religiosa, sino que en el ámbito de la fe secular. O sea, yo, por ejemplo, tengo fe en que un hecho histórico ocurrió, no porque lo vea, tengo fe en que existió, no sé, eh, el emperador Augusto César, porque creo que existió Augusto César, yo no lo he visto, existió hace más de 2000 años atrás, ¿no es cierto? Pero hay evidencia verdadera que me dice que sí existió. Hay documentos, hay testimonios, hay estatuas, monumentos que me dicen que esa persona existió. Por lo tanto, yo tengo fe en que ese hecho es cierto, que en la existencia de esa persona. Entonces hay un conocimiento de un hecho. Pero también puede ser una proposición, una idea que se me proponga como verdadera. Yo tengo fe en que esa idea puede ser verdadera, por ejemplo, en virtud de la autoridad de la persona que me está diciendo que esa idea o que esa proposición eh, es verdadera. Por ejemplo, cuando un médico me dice, mire, usted tiene que hacer esto para mejorar su enfermedad, bueno, yo no tengo el conocimiento, pero él tiene el conocimiento y yo creo en la autoridad que él representa porque creo que él sí tiene el conocimiento y por lo tanto tengo fe en lo que él me dice. Hay un elemento entonces intelectual, un conocimiento de algo, de un hecho, de una persona, de una idea. Y ese es el primer elemento que tiene la fe. Pero también hay un elemento eh, emocional, ¿ya? Que tiene que ver con mi asentimiento sobre ese conocimiento. O sea, yo con mis emociones, ¿no es cierto?, siento que ese hecho, esa idea, esa persona es verdad, la siento, me mueve hacia allá, hay un asentimiento, una concordancia entre lo que yo siento con la idea que se me está proponiendo como verdadera, ese conocimiento. Pero además hay un elemento volitivo, o sea, un elemento de la voluntad, de mi voluntad, que tiene que ver con lo que se denominaba, ¿no es cierto?, fiducia, o sea, confianza, confiar en que ese hecho es verdadero. Eh, entonces, ahí tenemos los tres elementos que envuelve la fe. Hay un elemento entonces cognoscitivo del conocimiento, del intelecto, que es conocer algún hecho, en el caso de que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, es el Evangelio,
el Evangelio, conocer, escuchar el Evangelio, lo conozco y lo creo, tengo un asentimiento, hay algo que me lleva, ¿no es cierto?, mis emociones también a sentir de que eso es verdad, y también hay una voluntad mía manifestada en seguir a esa verdad que se me está proponiendo. En, me vuelco hacia ella y confío en ella. No solamente creo en ella como un conocimiento intelectual, sino que además confío, pongo mi voluntad en que eso es así, en que eso es verdad. Y la fe, bueno, nuestra, volvamos al Evangelio, ¿no es cierto? Eh, lo que le falló a Tomás, ¿no es cierto? Fue su fe en un principio, porque no creyó en lo que le estaban contando sus condiscípulos, no creyó en el hecho de la resurrección de Jesucristo, hasta que él no lo hubiese visto por sí mismo. Eh, entonces nuestra fe, Jesús dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, y creen o creerán, ¿no es cierto? Como nosotros en el futuro. Y nuestra fe se basa, en última instancia, en la veracidad y fidelidad del Evangelio, de lo que Dios nos habla, nos revela en su santa palabra. Nosotros creemos que eso es verdad, creemos además que lo que nos revela Jesús en sus enseñanzas, en su vida, en su ser, es verdad, y además confiamos en que es verdad. Y no solo eso, sino que además sabemos que necesitamos de un Salvador, ¿bien? Creemos que necesitamos salvación y depositamos nuestra confianza en un Salvador que es Jesucristo. Entonces, esta fe en general, llevada al ámbito ya de la religión cristiana, del cristianismo, de la fe en Jesucristo, eh, tiene que ver con también estos tres elementos. ¿Bien? Hay un elemento de creencia, un elemento intelectual, de creer en que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y Él es verdaderamente quien me puede proveer de salvación, porque el Evangelio me lo dice, lo escucho, ¿no es cierto? Escucho el Evangelio, hay una gracia preveniente que se denomina, que viene sobre mí por el Espíritu Santo. Al escuchar el Evangelio, eh, el Espíritu Santo me provee de gracia para yo poder despertar y darme cuenta de que soy un pecador, de que necesito de ese evangelio, necesito ser salvado y que además es posible ser salvado a través de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Entonces, eh, tengo que conocer, hay un elemento de conocimiento, un elemento intelectual. ¿Cómo conozco? Cuando se me predica el Evangelio, cuando leo el Evangelio, ¿bien? Cuando accedo a él. Entonces viene a mí esta gracia previniente a través del Espíritu Santo y me despierta. Me dice, sí, mira, esto es verdad. El Evangelio es verdad, necesitas salvación y es posible tu salvación a través de este Salvador que es Jesucristo. Además, pero no basta solamente con creer en el Evangelio, sino que es necesario que mis emociones, o sea, el elemento emocional de la fe, y mi voluntad, el elemento volitivo de la fe, actúen como respuesta a esta gracia que se me viene a mí por la predicación o por escuchar o por leer el Evangelio, ¿no es cierto? Y yo tengo que responder con mi voluntad, en un acto voluntario, ¿no es cierto?, con la fe, la confianza, este otro elemento que es no solamente el creer como conocimiento, sino que además confiar en que Jesucristo me provee de la salvación que yo necesito. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que se nos pide a los cristianos. Creer, tener esta fe salvadora. No solamente creer en Jesucristo como un conocimiento, ¿bien?, sino que además confiar en Jesucristo como mi Salvador. Eh, Eso es lo que nos invita el Evangelio de Juan, ¿ya?, en el último texto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo, elemento intelectual, tengáis vida en su nombre, o sea, depositando nuestra confianza en Él, abandonándonos a Él, apoyándonos en Él. O sea, no solamente creer, saber que Cristo
es el Hijo de Dios, sino que además confiar en Él, abandonarme a Él para que me salve, para apropiarme de la salvación. Fíjense ustedes que hasta en la misma Biblia relata, ¿no es cierto?, en un pasaje dice que tú crees en esto, sí. Le dicen, mira, sí, sí creo. Bueno, hasta los demonios creen, pero su creencia, elemento intelectual, ellos saben que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, pero no lo reconocen como su Salvador, no lo reconocen, están dispuestos a obtener salvación, no quieren tener esa salvación y no están dispuestos a reconocer a Cristo como el Salvador. Entonces, ahí vemos la clara diferencia de los dos elementos de la fe: el elemento intelectual, la creencia en algo como un hecho que es verdadero o que tiene evidencias de verdadero. Los demonios también creen en ese sentido, ¿no es cierto? Pero nosotros además confiamos en Jesucristo, el elemento volitivo, ponemos nuestra voluntad en Jesucristo. Eso es lo que teníamos que compartir el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor les bendiga a ustedes y nos acompañe. Y en una próxima ocasión, tal vez, ¿no es cierto?, vamos a seguir profundizando sobre este tema, porque llegamos hasta qué es la fe salvadora, pero tenemos que ver también que esta fe tiene grados y que va creciendo, ¿no es cierto?, en este camino del Evangelio. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.